Ahora entrevista con José Miguel Vivanco, él es el director de Human Rights Watch para las Américas, a quien le damos la bienvenida a la Central de Informaciones. Buen día. Muy buenos días. Conversemos un poco acerca de lo que está sucediendo en Colombia en relación a las protestas, este planteamiento de una reforma tributaria que afectaba, por supuesto, a todos los ciudadanos y que ha terminado con, por lo menos hasta lo que sabíamos, 20 personas fallecidas, centenares de heridos, y lo que buscaba además era impuestos a los productos básicos de la canasta familiar, aumentar el costo de la gasolina, entre otros factores. Si ya está dada la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ¿por qué continúan en todo caso estos malestares en la calle? Porque los malestares son muy profundos, porque el gobierno del presidente Iván Duque ha perdido popularidad y credibilidad, porque el presidente en campaña prometió que jamás se incrementarían los impuestos, y eso fue visto como una traición a lo que él se comprometió con los ciudadanos en Colombia. Y porque además demoró mucho en retirar el proyecto. Recuerde usted que las protestas se iniciaron el jueves pasado, el 28 de abril. Fueron muy masivas, fueron en todo el país, y lo cierto es que tomó varios días el presidente para retirar el proyecto y para aceptar la renuncia de su ministro. Hoy día las protestas continúan, aunque se ha desatado un proceso de violencia, y eso hay que decirlo y denunciarlo. Hay muchos que no protestan pacíficamente, están protestando recurriendo a la violencia, a la destrucción de la propiedad, a atacar directamente a los policías, y eso obviamente ha incrementado las tensiones y las cifras tanto de heridos graves como de muertos. ¿Se está incitando de alguna parte también a la violencia? ¿Está llegando este mensaje entre los ciudadanos? Mire, tanto como incitar a la violencia, yo creo que lo que ha ocurrido es que muchas calles colombianas están hoy día, son escenarios de enfrentamientos entre policías y muchas veces jóvenes que se enfrentan con palos y piedras con los policías, pero también han quemado buses. Hay más de 100 buses públicos en el país que han sido destruidos, han quemado instalaciones policiales con bombas Molotov, y los policías han reaccionado con una brutalidad extrema. Hay muchos muertos, nosotros estamos justamente evaluando esa situación, y se han producido realmente numerosos muertos. Lamentablemente el gobierno... ¿Hay una cifra, disculpe que lo interrumpa, hay una cifra ya de muertos a esta hora, hoy? Mire, nosotros estamos evaluando y verificando, porque es muy importante hacerlo, más de 25 casos hasta anoche, pero en la noche de hoy se han producido lamentablemente casos adicionales. Verificar esos casos es algo complejo. Nosotros todavía no podemos afirmar que haya 25 asesinados por las fuerzas de seguridad. No lo podemos afirmar. Estamos en un proceso de evaluación. Son casos que se han producido en el contexto de estas protestas. Lamentablemente, el presidente Duque ha recurrido también al ejército. No solo está la policía en las calles, sino también el ejército de Colombia, lo cual es un gravísimo error, porque el ejército está entrenado para el conflicto, para la guerra, y eso puede escalar aún más la situación. ¿Podríamos en todo caso hablar de un manejo incorrecto de las Fuerzas Armadas? Porque justamente el presidente Duque ha recurrido al ejército. Yo creo que la policía no está a la altura del desafío. Hay una policía antidisturbios en Colombia que se llama ESMAD, que tiene un muy pobre récord. En septiembre pasado murieron 13 personas en las protestas. 13 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad. Hoy día las cifras son muy superiores. Creo que el recurrir a una policía que ha demostrado muy poco profesionalismo y gran brutalidad es parte del problema, y este problema se ha incrementado también al recurrir al ejército, un ejército como el colombiano que está entrenado por más de 50 años para la guerra.
Y desde el lado de ustedes, desde Human Rights Watch, ¿cómo ven? ¿En realidad se está, digamos, rompiendo este orden público? ¿Se está haciendo un uso excesivo de las fuerzas, en este caso policiales y armadas en general? Yo diría que lamentablemente todas las anteriores. La situación no se está mejorando. Si usted me pregunta, ¿estamos igual que ayer? No. Las circunstancias en Colombia se están agravando lastimosamente, tanto en materia de violencia por parte de particulares, de manifestantes violentos, como por parte de excesos en el uso de la fuerza por parte de las distintas unidades de la policía y de otras fuerzas de seguridad que están en el terreno en distintos departamentos colombianos, pero obviamente uno de los centros neurálgicos es Cali. Restrepo, en todo caso, el nuevo ministro podría tener un mejor manejo de esta crisis que se está viviendo en Colombia. Y lo otro que quería consultar también era acerca de estos reportes de 9 casos de violación sexual, que pertenecen, claro, a una ONG, pero que igual llaman la atención. Hemos recibido denuncias sobre abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad, pero estamos en el proceso de verificación. Restrepo ha mostrado a lo menos un mejor tacto político. Uno de sus primeros anuncios es que se suspendería la compra de aviones de guerra por parte del actual gobierno. Estamos hablando de un presupuesto multimillonario de 4 billones, es decir, 4.000 millones de dólares que el gobierno de Iván Duque tenía pensado comprar en aviones de guerra a los Estados Unidos, y eso justamente era parte de la justificación, no la única, pero de la justificación para alzar impuestos. Una de las motivaciones de las personas para protestar fue precisamente estas compras. El ministro ayer anunció que se abandona la compra de 4 billones de dólares en aviones de guerra. Cambiando un poco de tema y hablando ya en el plano de lo que sucede en nuestro país, usted colocó en su cuenta de Twitter, por ejemplo, que la segunda vuelta aquí en Perú entre 2 candidatos que no creen en el Estado de Derecho ni en los derechos humanos, refiriéndose, por supuesto, a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori, que van rumbo a la segunda vuelta. ¿Se reafirma en este comentario y, en todo caso, bajo qué argumentos? Me reafirmo en los comentarios porque la situación es a todas luces muy poco fortuita. El dilema en el que se encuentran los ciudadanos en Perú es muy complejo, muy difícil. Creo que a estas alturas algo que nos ha enseñado la historia es exigirles a los candidatos compromisos públicos y concretos, específicos, en materia de respeto a las reglas del juego democrático. Eso quizás puede ser un paliativo para evitar retrocesos en lo que es el ejercicio de las libertades públicas y lo que ha logrado construir Perú desde lo que fue la dictadura de Fujimori en cuanto a rehabilitar sus instituciones democráticas. ¿Podríamos hacer en todo caso alguna comparación de la situación actual de nuestro país con otro? Es difícil, yo recuerdo, no, es difícil identificar un caso similar donde el dilema, es decir, las 2 opciones sean del tipo que están hoy día presentes en la papeleta electoral en el Perú en las próximas elecciones. No me es fácil identificar un caso similar. Usualmente hay una alternativa claramente superior a la otra. En este caso estamos hablando de 2 opciones que tienen enormes problemas desde el punto de vista de lo que es el respeto al Estado de Derecho y las proyecciones y los temores muy fundados que tienen la gran mayoría de los peruanos y también de la comunidad internacional. Por tanto, creo que la mejor opción en estas circunstancias es obligarlos a estos candidatos a comprometerse a respetar las reglas del juego democrático. Perfecto. José Miguel Vivanco, gracias por su tiempo en la Central de Informaciones, director de Human Rights Watch para las Américas, hablando justamente de lo que sucede en Colombia, pero también de lo que sucede en nuestro país.